Soy Nancy Castañeda, soy trabajadora social, activista y feminista. Bienvenida Nancy nuevamente a este programa. Ya conocen a Nancy, pero aún así se las voy a presentar. Es licenciada en Trabajo Social, es fundadora de la primera escuela de liderazgo político Violetas de la Anáhuac. Además, es fundadora de la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria en Jalisco. Es tallerista en temas de género y, bueno, una de las feministas más reconocidas que tenemos en Jalisco, y encantada de tenerte aquí con nosotros. No, gracias Nancy. Valeria por la invitación nuevamente. Platícanos qué es el machismo con tus palabras. Bueno, son todas estas actitudes, posturas, comportamientos que dan a entender que el hombre es superior a la mujer por el simple hecho de ser mujer, lo cual hace un abismo impresionante de desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad. Platícame, ¿qué es el sistema patriarcal? Bueno, el sistema patriarcal es un sistema que organiza a todas las personas, hombres, mujeres, niñas, niños, ellas, nos organiza a todas las personas, la cual se organizó desde una visión masculina, desde el hombre, lo cual fomenta la desigualdad y pone siempre al hombre en una posición de poder y dejando a las mujeres siempre como en la anteprotagonista y no la protagonista. ¿Qué es la sororidad con tus palabras? La sororidad es una meta a alcanzar donde las mujeres nos veamos como hermanas y defiendas a la otra como si te doliera a ti. Mi palabra favorita es el afidamento, que es una herramienta, como cuando hablamos de igualdad y equidad, que la equidad es la herramienta para llegar a la igualdad. El afidamento es el mecanismo para llegar a la sororidad. El afidamento es que igual me caes gorda, me caes mal, pero me comprometo a no ponerte el pie, a no ser quien te ponga la piedra para que no llegues, porque ya viene todo un sistema patriarcal por ti y por mí. ¿La sororidad nos une por causas o por ser mujeres? Por ambas. Por el hecho de ser mujeres sabemos que hay muchas causas que nos pueden tumbar, como que todos los días 11 hombres se convierten en feminicidas y por el simple hecho de ser mujer podemos ser parte de las estadísticas, entonces nos unimos. Cuando sabemos que efectivamente los Me Toos, cuando hablas desde tu acoso, desde tu violencia, desde tu violación y sabes que conoces a otra víctima por el simple hecho de ser mujer y nos empezamos a unir, cada vez que las mujeres nos unimos conquistamos derechos. Platícame, ¿el sistema patriarcal existe en todo el mundo? Sí, lamentablemente sí, porque pues hace 100 años, hace 200 años, pues quienes organizaban todo esto de la política eran ellos, los que estaban en el poder, donde por muchos años le hicieron creer a las mujeres que ellas todavía no tenían esta conciencia política. Entonces hablamos de masculinidades hemogénicas, donde les hablaban que ellos eran los dominantes, los que estaban en el poder, y se la creyeron al grado de verdad creer que sí eran superiores a nosotros, al grado que éramos las mujeres de... la hija de, la esposa de, inclusive quitarnos el apellido para que en cuanto te casabas pasabas a ser propiedad de, y si nos vamos a los libros de historia, pues los hombres casaban y sus mujeres prendían el fuego. Todo el tiempo nos vendieron una historia donde nosotras no éramos las protagonistas, sino que pertenecíamos a alguien, y hoy tenemos que romper esto y decir, pues no somos un objeto para ser propiedad de alguien. El feminismo ha sufrido como un desgaste desde mucho aborde que le han dado los medios de comunicación para desgastar la lucha, ¿no? Es decir, por una parte crece, pero hay una corriente muy grande que todo el tiempo está intentando desmeritarlo o hacerlo más incómodo. ¿Qué me puedes decir sobre el tema del machismo? ¿Ahora todo es machismo o nos estamos volviendo radicales con el tema o se visibiliza más? No es que ahora todo sea machismo, sino que ahora sabemos que no tenemos por qué aguantar nada, porque la violencia se tiene que acabar. Por muchos años este sistema patriarcal nos educó desde una educación machista, donde nos hizo creer que de verdad la cruz de tu parroquia era aguantar las violencias, donde de verdad teníamos que estar para servirle a otros. Nos hicieron creer que éramos para servir a otras personas en vez de para ser alguien en este mundo. Y hace unos años hubo un despertar violeta donde empezamos a decir, no, espera, también soy una persona, también tengo derechos, también necesito que me sirvan, que me cuidan, que me atiendan, necesito atenderme, y los cuidados deberían ser universales y no simplemente yo estar para servir a alguien en el mundo, sino estoy para ser en el mundo.
y empezamos a entender que si nos hubiéramos ido a la primera, cuántos casos de violencia se hubieran evitado, o cuando platicamos con las abuelas o las bisabuelas, pues te das cuenta que en realidad no es que quisieran que tuviéramos 11 o 12 o 14 tíos, sino que no tenían posibilidad de elegir, y que la mayoría viene de violencias sistematizadas que eran muy normal y que hoy en día hasta ellas mismas dicen, ojalá y tú no lo vivas. Entonces tenemos que hablar de que no estamos exagerando, sino que estamos soñando con un mundo donde una niña despierte y hazlo como niña, llora como niña, deje de ser visto como una debilidad, y si no se vuelva poderoso y hacerlo como niña, se reivindique como hacerlo bien. ¿Cómo una mujer puede ser machista? Como lamentablemente te digo que estamos en un sistema patriarcal, nos educan a ambos, a niños y niñas, un sistema machista en el cual tenemos que deconstruir, donde nos van mostrando que hay cosas que son para nosotras y cosas que son para ellos. El color rosa es para nosotros, el color azul es de ellos, a nosotros nos dan kits diferenciados, a ellos les dan un balón, les dan la capa, les dan la espada, entonces les enseñan que el mundo es de ellos y para conquistar y para triunfar, y a nosotros nos dan un kit de belleza, donde pinturitas que no te pintan, que nada más te llenan de brillitos, tu nenuco para que sepas que tienes que estar al cuidado de alguien, y la cocinita, el microhornito, tu mini trapeador para que sepas que te toca lo privado, mientras que a ellos lo público. En estos roles donde las mujeres hemos sido las responsables de educar, ¿somos las responsables de haber educado machos? Yo creo que desde ahí tenemos que romper con esta idea de que nos toca educar, porque no hicimos a una niña o un niño solitas. Necesitamos otra parte para que ahí nazca un ser, y en esto pues cuando hablamos de educación, la educación también hablamos del ausente, y la ausencia pues también educa. Entonces tenemos que entrar de quitarnos esta idea de que nos toca educar y hablar de que también les toca a ellos educar. ¿Cuáles son los micromachismos más comunes? Platícame de algunos. Bueno, en primera no son micromachismos, estamos hablando de machismos cotidianos, y pues son violencias que son tan suavizadas que tienden a normalizarse y a que los pasamos como de largo. Cuando empezamos a decir esto de, pues, por ejemplo, te incomoda el que digan presidenta, pero no cuando digan sirvienta. Entonces estamos hablando de, ¿te incomoda la palabra o te incomoda la posición de poder? O el color rosa es de niñas y el de niños es el azul. ¿Según quién lo dijo? ¿Cuándo se determinó? Y cómo se va todo el tiempo normalizando. O güey, pareces vieja, como si fuera algo malo ser mujer. ¿En qué momento se convirtió ser mujer en debilidad? O el corre como niña, pega como niña, llora como niña. Oye, espérate, ser niña es bueno, hoy somos campeonas, inclusive de medallas olímpicas, todo el tiempo estamos aquí, estamos hablando de que tenemos una legislatura histórica y de que las mujeres lamentablemente por todos estos estereotipos siempre tenemos que estar demostrando y dando el plus y dando el extra de por qué estamos en los lugares de puestos de toma de decisión. ¿Cómo los machismos cotidianos son un problema social? Son un problema social porque todo el tiempo está reafirmando que el hombre es superior a nosotras, y cuando lo pones en un sistema de superioridad nos dejas como un objeto, y por lo tanto un objeto se creen hasta con el poder de quitarles la vida, y esto se convierte pues en 11 feminicidios todos los días, en que la violencia de género todos los días va en aumento, que en realidad es violencia machista, y nos incomodaba tanto reconocer que era violencia machista que dijimos violencia contra las mujeres. Les incomodó tanto que dijeron, bueno, violencia de género, para que podamos hablar para que todos, no lo entiendan. sin que se oiga tan fuerte y decir que hay un género que violenta a otro. Pero si hacen un ejercicio que los invita, pongan su nombre y pongan en Google su nombre después, o de alguna mujer que conozcan con encontrada, y lo que les va a salir es impresionante. Más de 7 hojas donde van a encontrar casos de feminicidio relacionados a su nombre. Y pongan el nombre más raro de una mujer que se encuentren y va a salir. Y ahí se van a dar cuenta que pues la violencia sí tiene género y que lamentablemente la mayoría es contra nosotras. Y a lo mejor me vas a decir, oye, es que también a los hombres los matan. Sí, pero si tú pones asesinada tú te vas a dar cuenta que ella siempre dice por la pareja, la expareja, siempre hay un vínculo de alguien que les dijo que las amaba. Y cuando tú ves el caso de un asesinato de un hombre y le pones va a decir la griña, la deuda, robo, etc. Entonces la causal de nosotras es por el simple hecho de ser mujer, y esto es muy grave. ¿Qué es el impuesto rosa? El impuesto rosa es algo que se nos atribuyó, por ejemplo, que gracias a Dios ya se
bueno, gracias al Congreso, a las senadoras más bien, no les voy a quitar su mérito, pues ya estamos hablando de que se eliminó, de que se tronó, y era este impuesto que nos cobraban hasta por las toallas sanitarias, por las copas menstruales, y que tú podías ver tan solo en un rastrillo de hombres y un rastrillo para la mujer que tiene la misma función, que simplemente por estar rosa era 16% más caro el IVA que nos imponían a nosotras, cuando menstruar pues debería ser un derecho que hoy en Jalisco pues ya se está promoviendo a través de la diputada de Futuro, Susana, que ya la trepó y que ojalá y se apruebe en Jalisco y también logremos tumbarlo. De lo micro, en lo que logramos que a nivel nacional realmente se tumbe en el Senado, que estamos seguras que sí va a pasar. ¿A qué se refiere el término de infantilizar a las mujeres? Por ejemplo, cuando hablamos de pornografía infantil, donde te están hablando de que estés depilada, de que no tengas vello en las axilas, en las piernas, en la vulva, te está hablando de la versión de una niña. Y estamos hablando de que esto está tan normalizado que se replica. De quitarle el poder, cuando presentas a alguien es el licenciado, el diputado, y cuando llega ya es Juanita. Y le hablas en diminutivo para quitarle el poder. ¿Qué son los chistes machistas? ¿Realmente afectan a la sociedad de este sentido de humor? Sí, porque empiezas a normalizar la violencia contra ellas y empiezas a ver como que no pasa nada al decirlo, pero en realidad estamos normalizando. Y el tema de normalizar la violencia es que llega el día donde pasa un caso y lo vemos como uno más de la lista, uno más de la estadística, en vez de preocuparnos y atenderlo como lo que es la pandemia más grave que tenemos en Jalisco, al ser un estado con doble alerta de género, pero que, ojo, de los 100 municipios con más altos índices de feminicidio, en el top 10, 4 pertenecen a Jalisco. Y en la lista de los 100 son 7. Eso nos tiene que hablar que Jalisco se ha convertido en el estado más peligroso en México para ser mujer. ¿Qué es la doble alerta de género? Doble alerta de género es que tenemos una estatal y una nacional, donde un gobernador, que fue Aristóteles, se anima a escuchar al Consejo Ciudadano y dice, efectivamente, no puedo con la violencia que hay en mi estado. Se me sale de las manos, necesito presupuesto. Y levanta la mano y le voltea a ver al nacional y les dice, necesito presupuesto etiquetado exclusivamente para trabajar, para erradicar la violencia contra las mujeres, y necesito expertas en el tema. Entonces, de manera transversal se empieza a poner presupuesto etiquetado para que los institutos municipales, la policía, los institutos federales tuvieran dinero etiquetado para trabajar en la prevención de la violencia contra las mujeres. No nos ajustó con lo estatal, entonces se levanta a través de sociedad civil una alerta, ahora ya a nivel nacional, pedida por sociedad civil, y se vinculan. Entonces somos de los pocos estados que no solamente sociedad civil lo exige, sino que su propio gobierno dice, efectivamente, la violencia está inmensa, necesitamos entrarle. ¿A qué nos referimos con el uso sexista del lenguaje? Con la invisibilización. Por ejemplo, cuando hablamos de un hombre público, hablamos de un servidor público, pero si tú buscas mujer pública, te denota luego a servidora sexual, a puta. Si hablamos de zorro, te dice que es un animal muy astuto, pero si hablamos de zorra, te denota de nuevo a puta. Y si hablamos de cualquier tema, lamentablemente cuando es de mujer, nos denota a si fuéramos de nuevo sexo servidoras. Hablamos de la invisibilización cuando decimos, tan solo en los títulos que se leen como licenciados cuando éramos licenciadas, sin embargo en la maestría sí éramos maestras, entonces te tienes que ganar el título de ser nombrada. Y va tan normalizado que se empieza a hablar en un masculino genérico que nos hicieron creer que en el todo estábamos todas incluidas, pero en realidad no. Y un caso pues ejemplar es Hermila Galindo, como que se postuló como diputada porque la ley decía que los ciudadanos, y no la dejan llegar al poder porque decía pues los ciudadanos, no ciudadanas, entonces la quitan. Otro caso histórico pues es el de Olimpia Grange, que se convierte en la primera víctima de un feminicidio político cuando se atreve, cuando sale esta ley, este artículo en Francia de los derechos del ciudadano, y ella hace los de los derechos de la ciudadana, que lo único que hace es cambiarle la palabra ciudadano por ciudadana, y la guillotina porque la ley decía que solo los ciudadanos tenían derecho a un juicio. Y ese mensaje fue para todas, de la siguiente que diga que tiene los mismos derechos, así va a terminar. ¿Qué es el heroísmo del hombre? El heroísmo del hombre es un costo
del machismo, que les ha hecho creer que siempre tienen que salir, que los hace ponerse en riesgo, incluso para defender, para ante la sociedad decir, aquí estoy, soy el superhéroe, soy el que viene a rescatar. Y es algo con lo que tenemos que acabar, porque efectivamente tal vez casi no lloren porque el machismo los mutiló emocionalmente, pero sí son los que más se suicidan. ¿Por qué se dice que tenemos normalizada la violencia? Porque empieza con un ciclo, que es el ciclo de la violencia, que empieza de una manera tan sutil que no nos damos cuenta hasta que ya llegó a los golpes, porque cuando la primera palabra que se te viene cuando hablo de violencia es una imagen de un golpe, de un moretón, y no nos enseñan que el que te griten, la ley del hielo, el que te ignoren también es violencia, y dos, no nos enseñan que así como este ciclo va en espiral, también lo que pasa es un proceso de insaturación, donde te vas acostumbrando, por ponerte un ejemplo básico, cuando coces una rana, a la rana no la metes inmediatamente a hervir porque va a saltar, entonces la metes en agua caliente, va subiendo la temperatura, la rana modifica su temperatura, vuelves a subir la temperatura, ella vuelve a modificar su temperatura y en el momento que la pones a hervir ya está tan cansada de modificar su temperatura que ya no tiene herramientas para saltar. Lo mismo pasa con una mujer que está siendo víctima de violencia. Entonces la tenemos tan normalizada que decimos, está exagerando, va a volver, ¿para qué? Siempre es lo mismo. Cuando en realidad una mujer víctima de violencia normalmente le toca hasta 7 veces darse cuenta que efectivamente está siendo violentada, porque también nos han enseñado que las víctimas son las demás, claro, y que parte del empoderamiento es, no, a mí esto no me va a pasar, y no nos enseñan a revisar y a ver estos pequeños focos rojos de, no es mentira que está estresado, me gritó, ¿qué lo llevó a gritar? Claro. Nancy, te voy a compartir unas palabras de asociación, me vas a decir lo primero que venga a tu mente. Normalización de la violencia. La tenemos que acabar. Virilidad. En redes sociales. Masculinidad. Necesitamos transformarla. Sistema patriarcal. Cancelado. Machismo. Tenemos que acabarlo. Los hombres son cazadores por naturaleza. ¿Quién nos inventó? ¿Por qué les creímos esa mentira? La mujer solo está completamente realizada cuando es madre. ¿Según quién? Yo no soy machista ni feminista, yo creo en la igualdad. Yo creo que le tienes miedo a la palabra feminista, pero si tú quieres la igualdad y estás trabajando por ella, eres feminista. Bienvenida, te necesitábamos. Ahora ya todo es acoso. Qué miedo que te guste una mujer porque ni cómo acercarte. Pues se llama consentimiento si la otra parte también le gustas y si no, pues aléjate porque efectivamente es acoso. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito de tu vida y de tu experiencia, y gracias a ustedes por seguirnos. Los invitamos a etiquetar o a arrobar a todas esas mujeres y personas que les puede interesar nuestros contenidos y a compartir para que le llegue a las personas indicadas. Gracias de verdad por acompañarnos otra vez en esta cápsula. No, gracias a ti por estos espacios y a ustedes por estar trabajando en ustedes mismas. Las necesitamos para llegar a la igualdad.